Pensemos un momento. ¿Qué podría tener en común un magistrado de la antigua Roma con un juez de hoy? Bueno, pues la necesidad de equilibrar la justicia. Y es que el derecho procesal romano es mucho más que simple historia. Es, de hecho, un campo de batalla estratégico, un sistema completo de ataque y defensa con armas conceptuales, la espada, el escudo y la orden, que terminaron forjando las bases de cómo entendemos la equidad frente a la ley en nuestros días. Esta era la pregunta del millón que enfrentaron los juristas romanos. A ver, cuando una acción legal es técnicamente correcta, según el estricto ius civile, o sea, el derecho civil tradicional, pero el resultado se siente profundamente injusto, ¿qué se hace? Pues Roma no se quedó de brazos cruzados, para nada. Innovó, creando herramientas procesales que son de una elegancia y eficacia que, la verdad, asombran, todo para inyectarle equidad al sistema. En este análisis vamos a desglosar esta área tan fascinante del derecho romano. Empezaremos en el campo de batalla. Luego entenderemos el poder del escudo y de la orden. Vamos a clasificar sus tipos. Veremos cómo se aplicaban en la posesión y al final conectaremos todo esto con nuestro sistema legal actual. Ok, para entender la defensa, primero hay que entender el ataque. Y en Roma, absolutamente todo el sistema legal giraba en torno a un concepto clave: la actio, o la acción. La actio era literalmente la espada del ciudadano. Era su derecho formal de ir ante la autoridad y reclamar. El sistema era bastante rígido. Si tu situación encajaba a la perfección en una actio que ya existía, tenías todo el poder de la ley de tu lado. Pero si no, estabas legalmente indefenso, sin importar qué tan justo fuera tu reclamo. Y fue precisamente esa rigidez la que obligó al sistema a evolucionar. Y es aquí donde entra en escena una figura clave, el pretor. Él, al darse cuenta de que aplicar la ley al pie de la letra podía llevar a injusticias, introdujo a través de su edicto un mecanismo de defensa totalmente revolucionario para añadirle equidad al sistema, la exceptio. Entonces, el punto crucial es este: la exceptio es el escudo. Fíjense que no niega directamente el derecho del demandante, sino que lo paraliza. El pretor la metía como una cláusula condicional en la fórmula que le enviaba al juez. Básicamente le decía: oye juez, condena al demandado a menos que se pruebe este otro hecho que hace que toda la demanda sea injusta. Una verdadera genialidad procesal. El gran jurista Paulo lo resumió a la perfección. Él decía que, en la práctica, daba igual no tener una acción por ley o que ésta fuera paralizada por una excepción. En sus palabras, nihil interest, ipso iure quis actionem non habet, amper exceptionem infirmetur. El resultado al final del día era el mismo, la derrota en el juicio. Esto eleva la excepción de una simple defensa a un arma estratégica de primer nivel. Y esto es lo que la hace tan brillante. Imaginemos que alguien reclama una deuda basada en un contrato válido. El demandado no dice, yo nunca firmé ese contrato, sino que introduce la exceptio doli, la excepción de dolo, y dice, sí, firmé, pero lo hice porque me engañaron. ¿Ven? El contrato es válido, pero el dolo lo contamina de injusticia. La excepción introduce esa capa de equidad que faltaba. Bueno, ya vimos la defensa. Pasemos ahora a una herramienta un poco más proactiva. Porque el pretor no solo creó escudos, también podía emitir órdenes directas para resolver disputas de forma súper rápida y efectiva. Y a esto le llamaron el interdicto. El interdicto es la orden. Era una decisión rápida, contundente del magistrado, formulada en términos imperativos. Restituye, exhibe o prohíbo. El objetivo: mantener el orden público y proteger situaciones de hecho, como la posesión, de inmediato, dejando la discusión más compleja sobre quién era el verdadero dueño para un juicio posterior, si es que hacía falta. Su procedimiento era increíblemente eficiente. El magistrado escuchaba a las partes y, si le parecía correcto, emitía el interdicto. Si la persona a la que iba dirigida la orden obedecía, listo, fin del problema. Solo si se negaba, entonces se iniciaba un proceso judicial para ver si su desobediencia estaba o no justificada. Se priorizaba la solución inmediata, por encima de todo. Ahora, aquí es donde se pone todavía más interesante. No todos los escudos eran iguales. Los romanos, con esa precisión que los caracterizaba, distinguieron entre defensas que duraban para siempre y otras que solo servían por un tiempo.
Por un lado teníamos las excepciones perentorias, eran como muros infranqueables. Una vez que se probaban, como el dolo o la intimidación, destruían la acción para siempre, no había vuelta atrás. Y por otro, estaban las dilatorias, que eran más bien escudos temporales. Servían para aplazar la acción. Por ejemplo, si había un pacto de no demandar por un año. Una vez pasado ese tiempo, el escudo caía y la acción revivía con toda su fuerza. Y aunque los interdictos se usaban en muchos contextos, su campo de batalla principal era, sin duda, la protección de la posesión. Ojo, aquí no se discutía quién era el dueño, sino quién tenía el derecho a poseer la cosa en ese preciso momento. Esta clasificación es un claro ejemplo de la lógica brillante de los romanos. El pretor tenía un interdicto para cada situación posible. Se necesitaba adquirir una posesión por primera vez, como en el caso de un heredero, se usaba un interdicto ad dispiscendae. Alguien molestaba en una posesión y se necesitaba retenerla, para eso estaba un retinendae. Y si alguien había sido despojado por la fuerza y necesitaba recuperar lo que tenía, existía el poderosísimo interdicto recuperandae. Era básicamente una caja de herramientas procesales para cada contingencia. Pero, a ver, todo este sistema tan sofisticado no se quedó guardado en los libros de historia. Para nada. Su influencia es directa. Es palpable en nuestros códigos procesales civiles de hoy en día. El parecido es realmente asombroso. La exceptio romana es la ancestra directa de lo que hoy conocemos como defensa sustantiva o excepción material, un hecho que, sin negar la base de la demanda, anula por completo su efecto. Y el interdictum, esa orden rápida del magistrado, es el clarísimo precursor de las medidas cautelares o precautorias modernas, como una orden de no innovar o un interdicto posesorio. La lógica de una intervención judicial rápida para prevenir un daño mayor es en esencia la misma. Al final, toda la historia de las excepciones y los interdictos nos deja con una pregunta fundamental. Nos muestra que, desde sus inicios, el derecho ha sido una tensión constante entre la rigidez de la norma y la necesidad de justicia para el caso concreto. Los romanos no nos dieron todas las respuestas, pero sí que nos dieron las herramientas para librar esa batalla. Una lucha que, de hecho, continúa en cada tribunal hasta el día de hoy.